El mundo es distinto, el mundo cambió y como tal requiere que tengamos que adaptar a la forma de comunicarse, la forma de conectar al consumidor. Lo que se hacía hace 100 años de forma de conectar al consumidor ahora se hace de forma distinta. Probablemente las características son sensiblemente distintas en cuanto a profundidad y también en cuanto a velocidad y en cuanto a capacidad de interacción. Pero a fin del día yo diría, no son algunas marcas, es todas las marcas. La forma de conectarse con el consumidor y con el empleado también para poder enganchar a la sesión anterior forma parte de este mundo nuevo que estamos viviendo. Y para eso tenemos que tener ciertas skills que no son los mismos que se tenían hace años. Uno de ellos tenemos que saber entender que la forma de comunicarse requiere de mucho más volatilidad, mucho más capacidad de poder errar y volver a probar, muchísimas cuestiones que son vinculadas a la perentoriedad, hasta incluso a la falta de precisión, pero mucho más velocidad como parte mandatoria del proceso de comunicación. Y para eso nosotros lo que hacemos es, además de entender esas nuevas reglas de juego que mueven al consumidor hoy a tomar contacto con las marcas y las viven gracias a esa forma de comunicarse, y el estatus de la marca crece o decrece dependiendo de cómo engancha el consumidor a través de estas redes sociales, también tenemos que adaptarnos en cuanto a formas de trabajo. Nosotros tenemos justamente en Argentina, para el mundo, y esto hablando del océano donde no tiene alambrado, nosotros tenemos lo que llamamos un laboratorio, que más que laboratorio le llamamos garage, que lo que hace es buscar contenidos y saber entender y generar una máquina de gestión de conocimiento para poder conectarse a través de redes sociales. Se está basada en Argentina, es para el mundo, y eso creo que nos genera una capacidad de entender al consumidor en su rol de conectividad que tenemos hoy, que es distinto al de antes, insisto. No es ni mejor ni peor, sino que es distinto. Y esto lo que hace es entender cuál es la dinámica de consumo. Tenemos historiadores, filósofos, creativos publicitarios. Tenemos un acuerdo mundial con una universidad digital que es de origen sueco, que se llama Hyper-Allen, que lo que hace que viene a la Argentina con una periodicidad bastante alta, y los tenemos fuera de la oficina, en un garage literalmente, que nos permite poder buscar no solamente entenderlo mejor de cuáles son las formas de contacto, sino también de desarrollarle cosas que sean aptas para esa nueva forma de contacto. Y esto impacta no solamente en el consumidor, sino en toda la comunidad general. Insisto con el tema de los empleados, porque la forma también de conectarse y de ubicarse en relación a la gente en general tiene patrones distintos a los que tenía antes. Desde el lado de perentoriedad, desde el lado de la velocidad, desde que se prueba, se erra, se vuelve a probar, y esa es una dinámica totalmente distinta. Y bueno, esto forma parte del nuevo mundo, y como tal requiere de nuevos skills que no son los mismos que teníamos antes. Ahí hablaste recién del garage y la verdad que es interesante, ¿no? Una máquina de gestión de conocimiento Sí. para conocer las redes sociales. Ahora bien, digamos, los resultados de ese, por así decirlo, laboratorio, digamos, ¿qué tan a rajatabla lo siguen? Porque también las redes sociales son muy dinámicas, muy cambiantes. O sea, para una empresa, por ahí modificar o cambiar sí, modificar algún producto o cambiar o lanzar es un proceso de años, y sin embargo en las redes sociales hay como mucha dinámica. Quizás lo que hoy, digamos, es una suerte así como de tendencia, mañana deja de serlo, en fin. Sí, a ver, si se sigue a rajatabla, yo diría no a rajatabla, porque justamente el universo va cambiando, el universo me refiero del consumidor, del potencial consumidor, y requiere de adaptarse. También uno toma temperatura del consumidor, cómo reacciona, y en base a eso acciona o reacciona en consecuencia. Lo que tenemos nosotros es un vasto portafolio de marcas, un vasto portafolio de productos dentro de las marcas, que hace que en función a la reacción también en parte promovemos más que otros. Nos ha pasado que marcas que habían estado discontinuadas por años, me refiero a Suyar, me refiero a Milka y La Pausa, a Milka Nusini, estoy hablando hace 15, 20 años que habían sido discontinuadas, buscamos entender cuál era la sensibilidad y la capacidad de reacción del consumidor a través de redes sociales, y fueron productos que a priori con el marketing tradicional estaban dejadas de lado, y con el nuevo marketing, es decir, con la nueva conectividad de redes sociales, hoy son productos que se han relanzado y con un éxito rotundo. Pero, ¿por qué digo esto? Porque este es un ejemplo perfecto de cómo los manuales estáticos y rígidos en el mundo de hoy no sirven. Uno tiene que tener capacidad de adaptarse. Ahora, en un producto que sabemos que lleva 2 años de desarrollo y después generalmente tiene una vida útil de 3, 4 años, o sea, 5, 6, 7 años desde el punta a punta, desde el producto hasta que se agota o que se empieza a decaer,
sabemos que es difícil poder generar esa reacción porque termina siendo imposible. Lo que hacemos es el portafolio vasto se va adaptando a diferentes perfiles de consumo. ¿Qué producto está basado, digamos, qué producto que hoy vemos, por así decirlo, en góndolas, en kioscos y demás, está basado puntualmente en ese pulso de las redes sociales? Yo te diría que todos, porque hoy, si no tenemos capacidad de estar basado en los pulsos de las redes sociales, estamos fuera de mercado. Hay algunos que surgieron solamente de redes sociales, como estos que te digo, el caso de todos los productos de Suyar que habían sido discontinuados y los volvimos a relanzar, productos de Milka, pero por ejemplo hay un caso paradigmático que es Beldent. Beldent es un producto, un chicle, una goma de mascar, que está llevado en un universo de adolescentes hasta adultos jóvenes. Y la realidad es que tenemos comunicación masiva en todos los frentes, pero la cuestión social de redes sociales tiene una trascendencia y un pulso espectacular. De hecho, cuando hacemos comunicaciones y procesos de comunicación a través de las redes sociales, ahí entendemos mucho más, con más rapidez, más agilidad, si el perfil de comunicación, si el perfil de producto es exitoso o no. Lo sabemos casi inmediatamente, por la capacidad de vistas que tienen, por la capacidad de interacción. Lo que tiene el consumidor hoy, que antes era totalmente pasivo enfrente a un televisor, hoy genera una interacción y te va construyendo el producto. O te lo va modificando, te lo va ajustando el producto, a través del feedback que da, porque es un mecanismo totalmente interactivo, no es un mecanismo pasivo. Pasivo-activo, que es el activo la compañía o el productor o la marca, y pasivo el consumidor. Hoy hay un grado de no solamente interactividad en cuanto a consumo, que te compran o te dejan de comprar si el producto satisface los estándares que ellos presuponían que tenía, sino además porque la comunicación le es lo suficientemente atractiva, la comunicación o los medios de contacto, para poder establecer esa relación. Entonces esa interactividad es la que construye la relación con la marca. Y en el caso de Beldent en particular fue un caso exitosísimo, desde cosas que hemos hecho desde comunicación tradicional ambientada en la red, como también acciones específicas de marca o acciones de punto de venta, productos de punto de venta, que fueron co-construidos con el consumidor. Por ejemplo, que... Mira, ejemplos, punto de venta. Nosotros tenemos el kiosco tradicional, son 110.000 kioscos en Argentina, sobre los 150.000 tiendas que hay en todo el país. Tenemos el kiosco, que es un emblema argentino por excelencia, donde la mayor parte del consumo de los snacks pasa. Teníamos dos posibilidades, o seguir con la góndola, entre comillas, la caramelera tradicional, o generar algún grado de interactividad mayor. Y desarrollamos lo que llamamos una rueda que ante los 20 y pico de sabores que tiene un chicle, es difícil poder hacer que se puedan conocer todos. La gente conoce una menta fuerte y después otras cosas más. Tenemos una cantidad de sabores enorme. La rueda es una especie de device que se va moviendo, donde la gente interactúa y va moviéndola y ve que tiene diferentes sabores. Y la saca de ahí y se los compra. Eso fue producto de la red. Eso fue construido a partir de interacción con la red, donde íbamos monitoreando para ver cómo esto podía ser exitoso y generamos una acción totalmente rupturista del negocio. Otra, por ejemplo, es, nosotros en el Garage desarrollamos, esto fue el Garage, desarrollamos lo que llamamos un festival de música, que muy vinculado al target era el Random Music Fest. ¿Qué era? Básicamente era lo mismo que uno hace con su iPod de música, desarrollaba un vínculo con la música y hacíamos escenarios, conciertos con diferentes bandas musicales, donde la gente, a través de internet, cargaba los códigos para tomar entradas, sugería qué música tocar cada uno, con lo cual cuando llegaba al concierto, más allá de que después tenía diferentes bandas, como si fuera un iPod en vivo, pero además sabía con qué música se iba a encontrar, porque la había elegido previamente. Entonces ahí tenés una construcción, una interacción en la cual generás un bonding espectacular con la marca. Ese tipo de ejemplos, que son dos ejemplos bien concretos, punto de venta o acciones de entretenimiento a partir del producto y a través del producto, fueron las cosas que se hicieron básicamente enteras al 100% de redes sociales. ¿Cómo armas un equipo de trabajo para estos? Ahí más o menos lo esbozaste recién, digamos, de ahí desde historiadores hasta, imagino que especialistas en social media, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se arma un grupo de trabajo destinado a esto? Bueno, primero el empleado, quien trabaja en la compañía, tiene que vivir tiene que sentir esta vivencia como propia. Si no está conectado a lo que el mundo tiene, quiere decir que estamos desconectados con lo que en el mercado pasa. O sea, esa es la primera condición. Y esto forma parte de lo que la lectura de la semana pasada me pareció muy interesante, porque hablaba de cuál es el perfil del millennial y demás. El millennial es el empleado nuestro, es aquella persona que construye valor y vínculo con el consumidor porque forma parte de ese mundo.
Si no estás en ese mundo, estás complicado. Entonces tenemos primero que saber que el millennial forma parte de este nuevo mundo de trabajo, número uno. Número dos, que en realidad tenemos que generar los ambientes de conexión para poder tener este aprendizaje, saber entender de qué se trata lo que el consumidor necesita. Y tercero, establecer los vínculos con los actores de las redes sociales, Facebook, Google y demás, donde tenemos acuerdos globales, donde nos permite poder capturar y dar a lo que el consumidor tiene. Con lo cual yo diría que eso es internamente empleados, mucha ayuda de expertos en redes sociales y los canales de comunicación adecuados para que llegue. ¿No es muy difusa la información que te llega, por ejemplo, a granel, imagino, de las grandes empresas globales de Internet? ¿No es así difusa? ¿No es difícil establecer un patrón y demás o no? Es difusa, naturalmente es demasiado amplia, pero una de las cosas que encontramos es que el consumidor o el usuario o el navegador, si hay alguna forma de decirlo, tiene ya establecida su camino a donde quiere llegar. O sea, él va, explora, aprende, encuentra, falla, vuelve y encuentra su camino y empieza a establecer relaciones y predetermina relaciones. Entonces es la forma de conectarse con el consumidor, con lo cual hay un ambiente inicial de ser difuso que se va convergiendo después en el ser selectivo y ser interactivo entre uno a uno. Con lo cual sí forma parte de un proceso de filtro que hacen ellos mismos, pero cuando hay interés, cuando uno sabe enganchar, encuentra que es como la caña con el anzuelo está desde nuestro lado, si es que sabemos entender qué es lo que necesita. Y esa es la forma de conectar, con lo cual lo difuso que puede ser converge después en pocos anzuelos porque es lo que, y no quiero tomar como anzuelo como que estamos a la pesca, pero simplemente como que establecemos el gancho, como que nos enganchamos. En la medida que lo entendamos cómo se mueve, es más fácil que lo difuso pase a ser converger en algo mucho más de contacto asegurado. Una consulta respecto a tu trabajo como CEO. ¿Qué te cambió a vos, tu trabajo como CEO, todo este tipo de prácticas? Bueno, lo primero es internamente con lo que te decía los empleados. Los empleados forman parte de un mundo nuevo y que tiene que estar adecuado a lo que el mundo nuevo requiere. Entonces, ese es el primer punto. Genera más conectividad, se genera más entendimiento del uno a uno, genera más saber que antes en las escuelas de marketing viejas o en las escuelas de negocio viejas hacíamos un testeo, sabíamos con perfección y le poníamos un grado de potencial falla del 1%. Y que cuando había una falla era una especie de sentencia de muerte. Hoy hay muchísimo menos pretrabajo, hay mucho más prueba-error en el momento, hay mucho más aceptación de la falla, saber que uno puede fracasar y ese fracaso pasa a ser positivo porque alimenta lo nuevo. Antes las fallas no se perdonaban, hoy no digo que se celebran, sería hipócrita decir, pero la realidad es que hoy se aceptan como parte del modelo de negocio. Entonces hay mucha más interacción, hay mucho más profundidad, es verdad, pero genera mucho más revancha inmediata. Es como que antes no se perdonaba el error, hoy es parte del movimiento de gestión de un negocio. Y, digamos, más allá de las bondades, ¿no?, que todos las sabemos y demás, nosotros, por ejemplo, los periodistas estamos muy expuestos a una parte, digamos, que tiene que ver con críticas y demás de las redes sociales. ¿No hay ningún peligro? ¿No ves ningún peligro en esto, por ejemplo, para la marca? Sí, estamos expuestos enormemente. Y la realidad es que la construcción del mensaje de la marca hacia la gente y la gente hacia la marca termina siendo sin filtros. La realidad es que cuando uno es consciente, cuando uno tiene una reputación que la tiene construida porque ha dado el valor para construir esa reputación, vas a encontrarte siempre con los outliers, que son todos los que están en contra de la marca, porque es parte de la parte democrática de la red social. La realidad es que cuando uno hace las cosas en forma correcta, van a ser mucho más los menos que se exponen negativamente, van a ser mucho más lo que uno construye de valor. Con lo cual sí, hay mucha más construcción de todo tipo, hay críticas con poca profundidad, pero también si uno hace las cosas bien, a fin del día siempre va a primar lo positivo sobre lo negativo. Me acuerdo que en el pasado, cuando estas cosas teníamos que contestar críticas formales, el departamento de legales, ¿qué pasaba? Iba a un estudio de expertos, que analizaba el caso y después contestaba. Imagínate en el mundo de hoy si vos pasás por ese proceso. Algo que es una crítica hoy, la contestamos en 30 días y ya ese hombre que criticaba ahora es un amante de la marca. Imagínense cómo tienen que cambiar los tiempos en esto. Es decir, la velocidad del hacer y no hacer, del criticar y amar,
pasa a una velocidad sensiblemente más alta. Bien, ¿y cómo trabajan en estos casos ustedes con las críticas? O sea, ¿son activos o las dejan? No, solemos ser activos. Queremos, como la relación que hoy, los códigos de relación que se establecen son 1 a 1, requiere de que el 1 a 1 se conteste. Se conteste o se construya. Esa forma parte también de... Y eso nos pone más humanos. Antes las marcas eran entes más solemnes, con lo cual no lo podías discutir ni podía hablarte, sino a través del mensaje unívoco y bien estructurado. Hoy justamente es más humana la marca. La marca te dice, no me jodas porque esto no es así, porque te digo que es esto, esto y esto. Y antes era mucho más solemne y mucho más retraída. Y eso la hace más humana, la hace más cercana a la gente. Por eso tiene capacidad de interactuar. Antes era pasivo-activo, ahora es interactivo.